traído directamente desde la segunda generación, un Color Changer reimaginado al presente. El día de hoy en Generations te invito a conocer a Jetstorm. Gente linda, bienvenidos un día más al canal y a este nuevo video de la temporada de Generations, en donde voy a estar hablando con ustedes de este muchacho que está en pantalla, que es nada menos que Jetstorm, un personaje parte de los Color Changers de la G1 europea y que conocimos con ciertas diferencias en la G1 americana y en la G2. Para comenzar, y como es costumbre en el canal, voy a presentar en este momento en el lado izquierdo de la pantalla a la figura original de la segunda generación, en donde me inspiré para realizar este trabajo. Como estaba comentando hace un minuto, el personaje de Jetstorm tiene dos versiones, uno de la G1 europea y otro de la G2 americana. Particularmente me interesó mucho más realizar el custom de la versión europea, así que el deco y las características de esta figura están inspirados más en ese personaje, a pesar de que obviamente el modo alterno es algo diferente. Continuando con los detalles, voy a hacer un paso rápido por esta figura para que puedan apreciar. Y quería comentar que la paleta de color es uno de los principales fuertes de este personaje, ya que era bastante evidente que no iba a ser posible copiar el modo alterno del Peugeot original porque no tengo un automóvil como ese. Sin embargo, para realizar mis trabajos de Generations he tenido la idea de que si en algún caso no puedo tener una figura igual, lo que hago es tomar otro personaje y reimaginarlo tratando de acercarme a esos conceptos. En el caso particular de este personaje me interesaba que el deco tratara de acercarse a la apariencia que tenía que ver con la que pudimos ver en la figura, tanto en modo robot como en modo alterno. Por lo tanto, tenía que buscar la forma de hacer que fuera lo más similar posible, considerando que la transformación no es exactamente igual, y para eso hay detalles que voy a estar comentando a lo largo del video para que puedan apreciar dónde es que traté de acercarme y por supuesto también las diferencias. Y en este momento en pantalla voy a poner en el lado izquierdo a la figura de Excellion de Transformers Cybertron, que es el personaje de donde saqué prácticamente todo lo que pueden ver de esta figura, un personaje que, a pesar de ser bastante blocky para condiciones actuales, me permitió generar este robot que tenga una apariencia musculosa. Como ustedes pudieron ver en la imagen anterior, el personaje de Jetstorm tiene una apariencia bastante corpulenta, y ya que no tenía un automóvil que tuviera los hombros de la misma manera, me pareció que el personaje de Excellion quedaba bien para poder tener este robot de hombros anchos, aunque no fuera con la parte delantera de la misma forma. Con respecto a los detalles de la cabeza, estoy haciendo un acercamiento demostrando que esta está obtenida del personaje de Smokescreen de Transformers Cybertron, una cabeza que me gusta bastante, y me gustó también haber decorado la cabeza con ese visor de color magenta porque siento que le da una personalidad muy especial. También tengo que comentar que el color de la cabeza y lo que corresponde al pecho, la cintura, las piernas y los brazos, aunque a primera vista podría parecer un gris, es un color azul Hércules, es un color muy oscuro. Me gustó la apariencia que tiene y era lo que en ese momento tenía como lo más acertado para poder llegar a acercarme a la figura original, mientras que el color rojo es un rojo Madrid. Y tengo que decir también que aquí agregué detalles en color amarillo. Yo he dicho muchas veces que no soy muy bueno pintando a mano, y se nota en lugares como ese que el color amarillo de esa zona y también esto está pintado a mano. La pintura no es tan lisa como a mí me hubiera gustado, sin embargo es lo mejor que pude hacer, y pienso que lo que me siento más contento sobre todo de esta zona es haber podido dejar el límite bien establecido. También se puede ver acá que hice mi mejor esfuerzo por tratar de dejar la pintura en el lugar correcto, y pienso que lo logré. Tal vez, como dije antes, el resultado no es tan liso, pero al menos no me salí de los bordes y corregí lo mejor. Con respecto a la figura que tiene este color amarillo en los brazos, se trata de un detalle que hice con pintura. Es decir, originalmente pinté el rojo enmascarando este centro, y luego de que la pintura estuvo seca, enmascaré al revés para pintar el amarillo. Tal vez podría haber sido mucho más detallado, pero como era una zona mucho más grande que la otra, decidí arriesgarme con eso. Hay ciertos lugares, como tal vez en ese costado, en que se puede ver la pintura ligeramente pasada, porque es difícil para mí hacer estos dobles enmascarados. Y eso es porque cuando estás generando un doble enmascarado, lo que tienes es una doble capa de pintura que no sabes exactamente cómo es que va a funcionar. Me explico. Como ustedes saben, la pintura es una capa nueva que va a estar encima del plástico, lo que quiere decir que vas a tener esa capa como una superficie, mientras que la parte que no está pintada va a quedar más abajo. Por lo tanto, al momento de agregar esta segunda capa, el enmascarado tiene que estar ligeramente en el borde,
y hay que calcular muy bien para que no se genere una diferencia de aspecto o la pintura quede superpuesta de un lado hacia el otro. Así que en aspectos generales no me parece mal, siento que logré hacerlo bastante bien. Y las partes en magenta que son esta, los faros y también esta son segmentos que se pueden retirar, por lo tanto fueron pintados de forma independiente, ¿no? Y con respecto al magenta hay dos trabajos diferentes porque este segmento también fue enmascarado ya que es una sola pieza, mientras que segmentos como la ventana y ese interior más los faros son piezas independientes. Y hablando de más detalles, voy a mencionar lo que corresponde al techo en el modo alterno, así que ahora me voy a concentrar en la apariencia de este personaje y voy a mostrar un poco también la articulación. Esta figura tiene un ligero error en la zona del cuello, ya que el Valjean con el que está unido no queda perfectamente como a mí me gustaría. Con la vista del presente tal vez habría intentado asegurarlo porque si se fijan tiene un poco de giggle en este segmento, pero no me parece tan grave. También podemos ver que tiene articulación en esta zona. Puede levantar el brazo hasta acá, incluso hasta ese lugar, ya que hice una modificación en ese lugar para que tenga más rango. Tiene Valjean en la zona del codo, tiene su articulación en la rodilla y en la pierna, no tiene swivel joint, sin embargo el Valjean permite llegar hasta ahí, lo que para el espectro de esta figura no está tan mal. Y también hay una modificación física y es que ahora el personaje tiene la posibilidad de girar la cintura como lo están viendo. Voy a mostrarlo desde este lugar, a ver si se logra ver en pantalla. Eso que se ve en el interior de este segmento circular es un peg de Power Core Combiner que está unido a la parte superior debajo de donde se ve ese pin metálico y que permite realizar este movimiento. Cuando estaba desarrollando este custom me gustaba que el personaje tuviera una articulación extra y es curioso porque hice varios intentos por tratar de encontrar una pierna que tuviera un swivel joint para que pudiera tener un mejor rango, pero finalmente no la encontré, así que decidí hacer el cambio con esta parte que están viendo ahí. Hice el corte con bastante cuidado, luego realicé un proceso de lijado que tal vez no es el mejor y agregué ese peg para que tenga la posibilidad de girar la cintura y siento que funciona bastante bien porque las poses de ataque que tienen y de acción se ven bastante más dinámicas con este movimiento de cintura. Pero esta figura también tiene un arma y es lo que voy a mostrar en este momento y la están viendo aquí. Esta arma es parte del mecanismo también del arma de la figura del Terrorcon de Transformers Cybertron y tiene la particularidad de incluir esta articulación para tener un poco de subida y bajada y además tiene la posibilidad de girar este segmento y esto va a ser importante para la interacción con el modo alterno. En este caso yo sabía que el arma no iba a ser igual, ya que la figura original va por la parte inferior del vehículo, así que tomé la decisión de copiar la estética de la figura desde el punto de vista de ser amarillo con un extremo azul y la base también azul, y que fuera un arma larga. Y el personaje puede usar el arma como la estoy mostrando en este momento, y en el modo robot el arma va a ir de esta forma, es decir, a lo largo. Ya van a entender a qué me refiero, y me gusta que tenga esta arma porque los personajes de este subgrupo tienen como característica común usar un arma que es parte de ese mecanismo, así que me parecía muy necesario incorporarla y siento que logré hacerlo muy bien. Ahora vamos a ir con la transformación de esta figura que, como se pueden imaginar, toma los elementos del personaje de Exelion en el que está tomado el molde, y para eso voy a girar ligeramente la cabeza ya que por el ancho de esto no encajaría de otra forma, y voy a levantar para poder encajar sobre esta parte. Si se fijan, las piezas logran encajar si es que la cabeza está ligeramente girada. Luego de eso los brazos van a tener que bajar y va a haber que colapsar las piernas, pero antes de eso voy a bajar el pie para que quede agregado de esta forma, y lo otro va a ser unirlos a través de este pin que estoy mostrando en pantalla para poder colapsar en esta dirección. Antes de ir con la zona de los brazos, quiero enfocarme en lo que dejé pendiente sobre las partes nuevas de este personaje, y es que el trabajo que hice sobre el techo implica un segundo trabajo. Cuando hice originalmente este personaje, el techo era de otra figura y no encajaba perfectamente en la parte de adelante, y así que lo que hice fue dejarlo así porque no tenía nada para reemplazar. Sin embargo, cuando el custom estuvo terminado, llegó a mis manos en un lote otro personaje incompleto. Con esto quiero decir que este segmento magenta en total, incluida la zona del cristal, corresponde al de la figura original de Hotshot de Cybertron, que es el mismo molde que el de Exelion,
mientras que el techo pertenece a una figura. Yo pienso que es de la figura de Bumblebee, alguno de los de la película, pero no estoy 100% seguro y lo incluí en ese segmento porque el techo de Exelion no es igual y además la figura incompleta que llegó no tenía el alerón. Sin embargo, lo más interesante de esto es el mecanismo con el que está unido. Si ustedes se fijan, hay una pieza clara en ese segmento y es que esa pieza está conectada aquí arriba y tiene una articulación doble que permite realizar este movimiento. Y eso es porque ustedes pueden ver ahí en esa zona un pin que va incluido en ese slot que estoy señalando en ese lugar. Eso es porque la figura en modo robot tiene esta parte puesta de esa manera para que esté más arriba y deje espacio para girar la cintura. Sin embargo, para el modo alterno se va a separar de ahí y va a bajar para encajar de esta manera. Eso quiere decir que tuve que reimaginar la pieza que originalmente es esta y va ahí para que tenga la capacidad de moverse de otra forma, ya que como ustedes recordarán, la figura original esto se gira completamente y en este caso no es así. Luego de esta explicación toca cerrar los brazos a los costados y quería comentar que hay algo muy curioso con respecto a este custom que se podría considerar como un error, pero en la práctica no sé exactamente por qué sucedió. Voy a mostrar cómo es que queda completamente convertido y luego, antes de hacer la vista general, voy a mostrar esto. Por alguna razón que no logré identificar, las piezas delanteras no quedan 100% alineadas, a pesar de que en ese lugar yo no hice ninguna modificación. Revisé la pintura, revisé las partes internas y además todas las articulaciones están enmascaradas, es decir, no tienen una capa de pintura que pueda estorbar. Sin embargo, al realizar la transformación, esta pieza no queda completamente unida. Originalmente yo pensé que esto era responsabilidad de la cabeza, pero no es así. Y en este momento tenemos completamente convertido a Jetstorm en su modo alterno. Por supuesto que se trata de un automóvil distinto al Peugeot que es originalmente, y a esto me refería cuando decía antes que había tratado de hacer una homologación entre la paleta de color de robot y de modo alterno para acercarme lo más posible a la estética de la figura original. El personaje original tiene cristales translúcidos que son magenta. Yo no tenía un techo de ese color, por lo tanto lo que hice fue tomar el que fuera de la misma forma, que se acercara y darle esta estética magenta para homologar eso. También dejé este segmento en color amarillo para hacer una referencia al arma. Originalmente el arma de la figura original se encaja desde acá y llega hasta la parte de adelante. En este caso no iba a ser así, así que me parecía interesante dejar ese segmento para que estéticamente tuviera algo similar. Y con respecto también a la paleta de color, este segmento amarillo que es parte de la pierna y del brazo es una referencia a la línea original de la figura. Sé que en el personaje original esa línea va completa y que el personaje tiene una multitud gigantesca de stickers, pero en este caso en particular me parecía que al ser una figura que tiene mucho espacio liso no iba a quedar bien. Con esto me refiero a que si hubiera tenido la posibilidad de mantener este custom con una figura que tuviera mucho moldeo, tal vez sí habría agregado esos detalles, pero en este caso al no tener ese moldeo, hacerlo a mano para alguien que no tiene gran capacidad con pinceles tal vez no habría quedado bien. Y yo comentaba antes que la articulación de esta figura iba a ser importante en la transformación, y es porque esto se va a girar de esta manera y se va a encajar en ese slot que hice ahí para que cuando esté unido a la figura quede hacia el centro en vez de hacia el costado. Sé que el arma original va por la zona inferior del vehículo, sin embargo en este caso en particular no me molesta que sea diferente, ya que de todas maneras la figura es una reimaginación completa con otro modo alterno, y lo que estoy haciendo es referenciar al original en vez de tratar de recrearlo al completo. Desde ese punto de vista, mantener un arma que estéticamente tiene un color parecido me parecía interesante, y también reimaginar este concepto en donde tienes este automóvil musculoso y grande con un arma que va en la zona posterior. No podía ir debajo como en la figura original, así que va en la zona superior, y quería mostrar también que quizás el punto en donde se nota algún defecto en esta figura es que el techo no está terminado. Se me había ocurrido originalmente tratar de hacer que tuviera una zona que fuera bajando en esta dirección, pero hasta el momento en que estoy grabando este video no he encontrado ninguna pieza que sea compatible, porque tendría que ser un techo que bajara no demasiado porque no podría llegar hasta atrás,
y que tuviera la particularidad tal vez de plegarse de alguna forma, porque como esto va a quedar hacia arriba para no impedir la articulación, si tuviera una pieza hacia abajo estaría bloqueando la articulación que yo mismo hice. Este trabajo fue muy interesante de hacer, lo pasé muy bien trabajando en este concepto y además con la posibilidad de mejorarlo una vez que estaba terminado. No suelo mejorar trabajos que ya he terminado, pero cuando siento que es necesario y que va a ser útil para la figura, no dudo en hacerlo. Así las cosas, Jess Storm se incorpora al casting de Generations y no es la última vez que van a ver un auto de la segunda generación, porque la segunda generación tiene muchísimo que explorar. Antes de despedirme quería recomendarles que vean la lista de reproducción de la G2 que ya está disponible aquí en el canal, que me sigan en MilRobots en Instagram para que vean todas las publicaciones exclusivas, dale me gusta, suscríbete, déjame un comentario y nos encontramos muy pronto en otro video.